Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Saludamos a esta nuestra audiencia, tanto a quienes nos han acompañado hoy desde la primera vez, hasta aquellos que hoy por primera vez se vinculan con este escenario, el cual hemos llamado Miradas y Perspectivas sobre la Paz en Colombia. Un escenario presto para el diálogo y la reflexión que desde la Vicerrectoría de sede y la dirección académica de la Universidad Nacional Sede Manizales hemos ofrecido y para nosotros también ha sido muy grato. Aunque no fue intencional, nos hemos encontrado con que esta última sesión abordará los temas sobre los que hemos venido conversando, pero esta vez desde una mirada un poco diferente. Es decir, vamos a seguir tejiendo la conversación en torno a la paz y el conflicto armado en Colombia, pero hoy desde el lente de las artes visuales, con tres dignos exponentes. En primer lugar, hoy nos acompaña Valentina Mejía Amezquita. Ella es arquitecta, magíster en filosofía y doctora en diseño y creación. Además, es diseñadora, asesora, consultora de proyectos. Ha sido consejera del Consejo Profesional de Arquitectura y sus profesionales auxiliares y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de nuestra sede Manizales en la Universidad Nacional de Colombia y también es la directora académica. Buenos días, profe Valentina, bienvenida. Hola, buenos días, un saludo para todos. Yo fui miembro de ATFA, ahora es nuestra directora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, la profesora Carolina Salazar. Un espacio pues muy grato. Me alegra mucho estar aquí, compartir más que la dignidad propia como de mía por estar acá, creo que es realmente la invitación a la conversación, que creo que finalmente es la búsqueda de la dignidad de todos los colombianos alrededor del tema de la paz. Entonces, muchas gracias por proponerlo, por sugerirlo, por trabajar desde la dirección académica intensamente para que pasara, y a nuestros invitados que hoy cierran con mucha altura nuestra conversación. Muchas gracias, profe, por este cálido saludo. En segundo lugar, nos acompaña Santiago Escobar Jaramillo. Él también es arquitecto de nuestra Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Cuenta con una maestría en fotografía y culturas urbanas, de la cual obtuvo varios méritos. Esto en la Goldsmiths College de University of London. Ha desarrollado proyectos fotográficos en varios países, en continentes como África, Asia, Sudamérica y Europa. En la actualidad es el director de Raya Editorial. Santiago, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola, Aura María, muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar aquí acompañado por mi colega y amigo Federico Ríos Escobar. Gracias a Valentina Mejía Amezquita también por estar en este panel. Y pues antes que nada, un sentido pésame muy grande para nuestro colega Gustavo Jiménez por la pérdida de su hijo Santiago, que lo llevamos en el corazón. Y bueno, contento además de estar acá para hablar de los temas que nos interesan en torno a la imagen, al conflicto armado en Colombia. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, en tercer lugar nos acompaña Federico Ríos, quien es fotoperiodista. Su trabajo ha sido publicado en medios como The New York Times, Times Magazine y Paris Match. Entre sus publicaciones se encuentran fotolibros como El Camino del Cóndor, Fiestas de San Pacho, Quibdó, y por supuesto su más reciente publicación. Esta publicación salió este mismo año, Verde, y de la cual Santiago es el editor, con la cual retrataron pues, a la extinta guerrilla de las FARC en los últimos años. Federico, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Aura, por la invitación. Valentina, un saludo, ¿cómo te va? Y pues qué maravilla estar aquí acompañado de Santiago, que es mi amigo y mi editor, que lo convierte como en mi, ¿cómo se llama esto? Enemigo íntimo, alguna cosa así, ¿no? Amigo confidente. Qué bueno. Suena a que vamos a tener una conversación bastante nutrida. Bueno, pero antes de dar inicio a el conversatorio como tal,
quiero recordarle a nuestra audiencia que con sus preguntas también pueden hacer parte del diálogo que hoy estamos por sostener. Para ello les recuerdo que dejamos por los chats de todas las redes por las que estamos transmitiendo un formulario en el cual nos pueden hacer llegar sus preguntas. Recuerden que las redes por las que estamos transmitiendo son los canales de YouTube de UNAL TV y de la Dirección Académica de la sede Manizales, y también transmitimos por el fanpage de la página pues, de la Universidad Nacional sede Manizales. Bueno, entonces, dicho esto, vamos como tal a introducir este conversatorio y para ello me voy a permitir dar unas palabras iniciales. Esto sobre todo para recordar que a lo largo de este ciclo de conversatorios, que hoy encuentra su quinta y última sesión, hemos venido conversando de la mano de expertos provenientes de diferentes sectores, pero principalmente de la academia, sobre el tema de la paz y el conflicto armado en Colombia. Con las diferentes conversaciones que hemos tenido, hemos podido reflexionar acerca de temas tan profundos y complejos como lo son las situaciones estructurales que han promovido precisamente el conflicto y han procurado que sea tan longevo. Hablamos de situaciones estructurales como la desigualdad y la pobreza, pero también, asimismo, hemos venido dilucidando, gracias a estas conversaciones, caminos posibles hacia la paz. Y esto, demuestra de esto, son los múltiples ejemplos que ya han pasado por acá sobre esa construcción de paz que se está realizando desde los territorios. Hoy, sin haberlo premeditado, pero seguros de que vamos a cerrar este espacio con valiosas reflexiones, vamos a tocar estos mismos temas, pero teniendo como protagonista a la imagen, a la narrativa visual, que contribuye en gran manera a la configuración de la memoria histórica de nuestro país, pero desde otra arista, y es la arista de las representaciones. Bueno, pero dejemos que nuestros invitados ahonden más en el tema. Entonces voy a invitar primero a la profesora Valentina para que nos contestes hasta la primera pregunta que hemos propuesto para ustedes. Profe Valentina, ¿a qué crees tú que se debe la existencia de ese famoso refrán que reza, una imagen vale más que 1000 palabras? Bueno, no, reanimando, pues que seguramente serán mis compañeros de panel los que podrán demostrar que una imagen vale más que 1000 palabras y sin restarle ni mucho menos pues como valía la palabra. Yo creo que, digamos, esa idea que donde mucho de nuestro pensamiento, de la idea de lo vital y de lo mortal nace con la imagen, es real, pero incluso tal vez señalaría que, como sugiere Gastón Bachelard, que solo las imágenes pueden volver a poner en movimiento los verbos, tal vez sea como la reflexión que a mí me ha suscitado mayor filiación con eso que nos convoca a pensar en lo que la imagen es y representa. Creo que la posibilidad narrativa o las múltiples narrativas que puede tener la imagen implican la posibilidad de reanimar en nuestros recuerdos y en nuestra posibilidad de historia futura eso que de alguna manera esa imagen fue capaz de, digamos, de contener. Entonces, creo que de ahí, o tal vez ahí me filiaría yo con esa idea de que una imagen puede valer más que 1000 palabras. Gracias, profe. Y comienzas como ya a introducirnos un poco en el tema de la multiplicidad de narrativas que precisamente la imagen nos deja. Dejemos también que Santiago nos responda a la pregunta. Santiago, ¿tú a qué crees que se debe la existencia de este famoso refrán? Bueno, yo soy un poquito más escéptico en relación a que una imagen vale más que 1000 palabras, porque la fotografía siempre va a tener un grado de subjetividad, no solo de quien la hace, en este caso el fotógrafo que decide, que enmarca, que encuadra, que mira, que le presta atención, y eso tiene que ver también con lo que esa persona esté viviendo en su momento, los equipos que tenga, la distancia focal a la que esté posicionado, los intereses para los cuales trabaja.
lo que siente, lo que soñó el día anterior, lo que está imaginando a futuro. Entonces, por un lado está el fotógrafo, el creador de las imágenes, y por el otro está el receptor. Y ese receptor siempre va a estar mediado por quién distribuye la imagen. Si pensamos en los medios de comunicación, es muy distinta la narrativa que nos presenta, por ejemplo, la revista Semana, la que nos presenta eh, El Espectador, si quisiéramos, o La Silla Vacía, no sé. ¿Por qué? Porque hay posiciones, intereses, maneras de entender la imagen. Entonces las imágenes, pues sí, tienen una carga visual que uno podría afirmar que es definitiva, pero que cuando uno la lee o la mira, como esa letra menuda, o si uno mira la foto por detrás, pues tendría como todas esas condiciones de los tiquetes de avión, en donde explican esos detalles de cambio de etiqueta y demás. Y eso es el cambio de etiqueta que tiene la foto. Entonces, volviendo al receptor, a la audiencia, a nosotros que estamos observando la imagen, pues nos han dicho siempre que tenemos que creer en el poder de la imagen y que esa imagen vale más que 1000 palabras. Pero tenemos que ver el contexto, tenemos que entenderla y tenemos que vivirla desde esa experiencia. Entonces yo por ahí me quedaría en esa reflexión. Muchas gracias, Santiago. También por demás muy valiosa tu apreciación, dado que pones en contexto algo bien importante y es el receptor, ¿no? La subjetividad implícita en la imagen. Federico, ¿tú qué opinas de este refrán? Una imagen vale más que 1000 palabras. Pues yo creo que la poesía que hay en el texto y la poesía que hay en la imagen son equiparables. Hay imágenes de lecturas más sencillas, pero de interpretaciones muy diversas. Cuando uno ve el Guayacán amarillo de Ethel Gilmore, ¿sí? Es una imagen realmente sencilla. Cuando uno recurre a las imágenes que recrea el libro del Principito, son imágenes sencillas, pero con muchas posibilidades interpretativas. Entonces, esa poesía que permite la imagen se diversifica y en esa diversidad rompe una barrera que tiene la palabra y es el idioma. ¿Mm? Entonces, en la imagen podemos hablar de una forma más global, que no tenemos esos vicios idiomáticos, no tenemos ni siquiera acentos. Si acaso algunas corrientes visuales, pero en general la fotografía o la imagen, para hablar de imagen de forma expandida, nos permite comunicarnos de una forma muy clara, muy abierta y también muy poética entre el emisor y la audiencia. Muchas gracias, Federico. Bueno, pues con lo que recojo lo que ustedes tres han mencionado y lo que encuentro es una serie de elementos bien importantes. Me voy a quedar con esto último que dice Federico, y es cómo la imagen trasciende incluso idiomas. Y dos, otra cosa que dices, Federico, y que me recuerdan tus palabras, pero también las de Santiago, es, digamos que eso simbólico que está implícito en las imágenes y que no siempre a través del texto podemos expresarlo de esa manera tan tácita y tan vinculada a la emoción, porque también esto es otra cosa que tiene la imagen, ¿no? La emoción. Y esa emoción está, digamos que, permeada por esa subjetividad de quien emite, ¿no? Como lo decía Santiago, de quien encuadra y toma como tal la imagen. Sin duda todo esto nos dice, sí, desde luego la imagen nos permite múltiples narrativas y narrativas que van más allá del idioma. Entonces, valioso este primer aporte. Vamos a continuar. Y ahora invitaría a Santiago a que nos conteste. Bueno, Santiago, y hablando pues desde la subjetividad,
de quien emite la imagen. ¿Por qué retratar el conflicto armado? Bueno, justamente ayer, junto a Federico y Isabela Bernal, estábamos en un conversatorio en la Filbo. Estamos hablando retratar las FARC después de la guerra o cómo era fotografiar a las FARC. Y hacíamos una reflexión en donde hay narrativas distintas en ese proceso de la imagen. Si tú piensas hace 20, 30 años, la manera en cómo las FARC se comunicaba con el país, con el Estado, era a partir de imágenes, pruebas de supervivencia, de cautiverio, porque ese era el sentido. Imprimir, infligir miedo, terror, asustar, controlar. Y si tú piensas al mismo tiempo, la imagen que tenía el Estado, y no solo el Estado, los medios de comunicación, los grupos económicos, ¿cuál era esa imagen que nos presentaba? Era también una imagen de terror, de barbarie, de destrucción, de concertinas, de campos de concentración, de los secuestrados recién salidos de la manigua. Y eso fue lo que nos contaron, eso fue lo que nosotros vimos. Entonces, ¿ese es el poder de la imagen? Pues sí, eso es lo que nos transmite, pero ese no es todo la imagen que está construida y fotografiada en estas décadas de conflicto. Lo que trajo precisamente el proceso de paz y la importancia que eso trajo desde la imagen, desde la fotografía que hicieron y que hicimos pues en esos espacios, fue presentar una nueva narrativa en donde cabía las relaciones, en donde cabía el amor, el juego, la risa, el baile, cosas que no pensábamos que existían. ¿Por qué? Porque no nos las habían mostrado. Entonces ahí también está la subjetividad de la imagen en su poder de contar o no, de mostrar o no, de ocultar o no. Y precisamente el trabajo que hicieron ellos, especialmente pues Federico, que es el de los mayores representantes de esta fotografía y de esta capacidad de estar ahí en el día a día, pues nos contó una nueva realidad que salió a flote y que, oh sorpresa, nos tocó las fibras y nos humanizó de alguna manera el conflicto, humanizó a unas personas que seguro Federico ahorita lo va a decir, nos mostró otros personajes, otras vivencias. Entonces creo que ahí esa es una de las posibles respuestas de por qué es importante fotografiar, retratar el conflicto. Es porque nos sensibiliza, nos acerca, nos enseña, nos abre nuevas miradas sobre la realidad, nos deja a nosotros discernir si creemos en esto o no creemos, o cuál es nuestra posición, o cómo queremos imaginar ese mundo futuro. Y entonces por eso ahí son importantes las imágenes, y más aún cuando están contadas desde muchas frentes o puntos de vista. Muchas gracias, Santiago. Bueno, yo invitaría ahora a la profe Valentina, sabiendo que no necesariamente este es como tu lugar de enunciación principal, pero reconociendo toda tu experiencia. ¿Tú por qué, profe, crees que es importante retratar el conflicto armado? Yo les confieso que yo los oigo y a mí me emociona, porque soy una creyente en la vida cotidiana. Yo creo que eso que mencionaba Santiago de humanizar al otro es de alguna manera desacralizar la única historia que ha sido contada, ¿cierto? Yo creo que es digamos, la posibilidad de elegir como la profanación de las únicas historias donde se muestra, digamos, un vencedor que ha vencido digamos, a un tirano. Yo creo que eso que sugieres, Santiago, por ejemplo, alrededor de la idea de que lo que está por fuera del encuadre, lo que está por fuera del encuadre es la vida del día a día, ¿cierto? La prosaica que nos hace ser lo que somos, la que nos hace compartir la existencia. Entonces yo creo que es importante retratar el conflicto armado porque nos une
más que lo que nos ha separado, justamente como el relato del poder. Y creo que finalmente cuando uno tiene la posibilidad de encontrarse con la alteridad de ese sujeto que uno ha considerado o un violentado o incluso un violentador, uno tiene la posibilidad de comprender que no necesariamente implica justificar todas las acciones pues, que se hayan derivado en medio del conflicto. Y creo que uno se merece entender, todos nos merecemos entender. Entonces, ahí me instalaría también. Muchas gracias, profe Valentina. Bueno, Federico, y cuéntanos tú, que nada más este año sacaste tu fotolibro verde, que precisamente tiene todo que ver con esto que estamos hablando del conflicto armado. ¿Por qué retratarlo? Para mí es importante retratar el conflicto armado partiendo del principio de que no lo conocíamos. Entonces yo creo que es importante enfrentarnos a eso, enfrentarnos a esa situación, pero de una forma no mitológica, ¿no? De una forma pienso que el conflicto armado, el nuestro y todos los del mundo, pasan de alguna forma como por el mito de la caverna, ¿no? Entonces estamos ahí viendo esas sombras monstruosas que no sabemos qué son, y yo creo que fotografiarlo también es de alguna manera enfrentarlo, confrontarlo, y confrontarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, esas fotografías que son tan descriptivas, que son tan situacionales, nos ponen frente al país que tenemos. Y esa situación no es más que reconocer, esto nos está sucediendo. Esto nos está sucediendo. Y ese es el punto de partida para intentar encontrar soluciones a esa situación. Si uno tiene un dolor en el cuerpo, reconocer el dolor, entender en dónde es que duele, cómo duele, cuánto duele, es el primer paso para descifrar, ¿necesito ir al médico o necesito revisar mi seguro funerario? En esa medida, mientras nos conozcamos, mientras nos reconozcamos, podemos tomar como sociedad acciones que conduzcan a las consecuencias que deseamos, las que sean, o atizar el conflicto o buscar salidas de ese conflicto. Pero la sociedad colombiana vivimos en una nebulosa en la que hay muchos conflictos sociales internos que no estamos reconociendo. Muchos fotógrafos, y yo dentro de ellos, fotografiamos a las FARC en el conflicto y en la transición. Muchos. Y eso lo que permite es una puesta de voces, una puesta de miradas que conjugadas entregan una perspectiva muy clara de quiénes eran las FARC. Conjugadas. Porque aquí no estamos hablando de un autor estableciendo una verdad única e inamovible. Aquí estamos hablando de una diversidad de voces que nos permite contrastar. Hubo fotógrafos guerrilleros y ellos tenían su propia perspectiva. Cada uno de ellos tenía su propia perspectiva. Y hubo muchos fotógrafos civiles. También me imagino que habrá fotógrafos de la inteligencia militar. En algún momento sería interesante también contrastar con esa mirada. Pero al final lo que tenemos es una diversidad de miradas y en esa diversidad sí podemos llegar a conclusiones muy claras de qué era lo que estaba sucediendo. Sin embargo, seguimos teniendo vacíos como sociedad. Entonces no hemos visto a las AGC. Entonces, cuando a uno le hablan de los paramilitares, es una cosa extraña que uno pues no tiene una idea clara de cómo se ven los paramilitares. Más bien a uno le hablan de los paramilitares y uno se imagina pues un monstruo, como en el mito de la caverna, viendo la sombra proyectada en el fondo, pero no hay pues un referente, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué comen? Lo mismo acaba de suceder con los militares involucrados en el asunto de Haití, ¿sí? Pero cuando a uno le empiezan a quitar los velos y a darse cuenta que los militares involucrados en el tema de Haití eran todos militares en retiro después de 20 años de servicio y cada uno de ellos tenía una pensión de más o menos $300, 1.200.000,
es lo que se ganan esos militares, no justifica, pero empieza uno a entender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces yo creo que fotografiar el conflicto, investigar el conflicto, es importante para que nos descifremos, para que nos entendamos como punto de partida, ese entendimiento como punto de partida para empezar como sociedad y como individuos a buscar soluciones para esos problemas que tenemos. Bien, bueno, con estos tres intervenciones voy a recoger dos grandes ideas que podemos extraer de lo que han dicho desde Santiago hasta Federico. Y es, número uno, la idea que en palabras de Chimamanda Ngozi Adichie, ella habla del peligro de la historia única, ¿no? Y un poco lo que ustedes nos dicen es retratar el conflicto vale precisamente para mostrar que no es una única historia, no es una única versión del conflicto eh, lo que necesitamos para entenderlo, no lo basta. Y en ese sentido viene la segunda gran idea que extraigo de sus comentarios y que tiene todo que ver con este por qué retratarlo. Y es retratarlo porque al dejar de ver una sola versión del conflicto, entonces por un lado podemos entenderlo mejor, porque como lo dice Federico, el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo. Y parte de reconocerlo es precisamente humanizarlo. Y humanizarlo es algo que es posible a través del retrato, de la fotografía. Es entender que detrás, ¿cierto? De esas narrativas que quizás en su momento, como bien lo mostraba Santiago, nos revelaban un tipo o nos querían mostrar un tipo de emociones específicas y con esas emociones un montón de experiencias y sensaciones obviamente relacionadas a otras. Y eso es un poco lo que recojo como la importancia de retratar el conflicto armado. Muchas gracias a los tres. Bien, vamos adelante con la tercera pregunta. En este caso invitaré primero a Federico a responderla y creo que es bastante inclusive para ti. Te pregunto entonces, Federico, ¿cuál es el aporte de la fotografía documental a la reconstrucción de la memoria histórica de nuestro país? ¿Volvimos? Sí, Hola, hola. estás. Hola. Hola, están. No, qué pena. Se Me nos fue, quedé sí. en inclusive y hasta ahí fue. Ok, vuelvo a preguntarte. Entonces, ¿cuál es el aporte de la fotografía documental a la reconstrucción de la memoria histórica de nuestro país? La fotografía presenta la perspectiva de un autor interpretando los hechos que suceden frente a su cámara. Hay varias formas de hacer fotografía, además. Una de ellas es hacer fotografía directa, cuando yo estoy documentando los hechos que están sucediendo. Y hay otras maneras que no son menos válidas que eso. El primer trabajo, digamos, fotográfico profesional de Santiago, mientras era estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, su tesis de grado, eran unas recreaciones que Santiago hacía con figuras de soldaditos pequeños, con reglas de trabajo de arquitecto y con herramientas. ¿Cómo se llamaba eso? Hombre Sol. Hombre, no, pero la serie, ¿cómo se llamaba? Ah, Ciudadelas en Conflicto. Ciudadelas en Conflicto. Y esto era una aproximación desde la fotografía, pero también desde la poesía, desde la metáfora. Era una reinterpretación de lo que estaba sucediendo. No era nada que ver con la fotografía directa. Santiago no necesitaba ir a fotografiar a los militares disparando, o a los paramilitares disparando, o a los guerrilleros disparando, para hablar de los actores del conflicto armado disparando. Podía hacerlo también desde la poesía. Y eso genera un aporte a la memoria, pero sobre todo eso genera un aporte a la sociedad. Cuando uno revisa los grabados de Goya, ¿cómo es que se llama esta serie de grabados de Goya? El horror de la guerra.
No, pues, los horrores de la guerra, que tienen tanto que ver con los horrores de la guerra afuera, de la guerra civil española, como con los monstruos internos con los que tenía que convivir Goya por su condición mental, más allá de ser, digamos, una bitácora de la violencia. Esto nos ofrece la posibilidad interpretativa de entender la violencia y la violenta relación del individuo adentro y la sociedad afuera. Entonces, no es la fotografía y no es el arte, ni la fotografía directa, ni la fotografía, digamos, metafórica, una forma precisa de contar los sucesos. No lo es. Es más bien una invitación a que los individuos, a que las sociedades, a que las estructuras sociales puedan identificar qué es lo que está sucediendo, reinterpretar qué es lo que está sucediendo. ¿Mm? Hay algunos puntos que son indebatibles. Cuando empezó a suscitarse el debate sobre el reclutamiento infantil por parte de las FARC, yo inmediatamente recordé unas fotos que tenía de niños guerrilleros. Y yo tengo fotos de niños de 12 y 13 años cargando fusiles mucho más grandes que sus propios brazos, casi tan pesados como sus propios cuerpos. Y no hay margen de debate ahí. No hay margen de debate porque yo tengo fotos de estos niños en combate disparando y cargando estas armas. Entonces nadie puede decir frente a estas imágenes que no sucedieron estas situaciones. ¿Mm? Entonces ahí estoy propiciando una reflexión personal y haciéndola extensiva a quienes estén dispuestos a ver la imagen, a quienes soporten el peso emocional de ese tipo de imágenes. Y de esa misma forma se construyen imágenes cada vez más densas, cada vez más pesadas, muchas veces fuertes, porque ver un cuerpo desmembrado, un cadáver, una víctima de violencia antipersonal o una persona que está desangrándose, pues es un impacto emocional muy fuerte. Pero también nos permite como adentrarnos en la crudeza y en la violencia del conflicto. Porque no podemos hablar del conflicto sin hablar del conflicto mismo. ¿Sí? No podemos ponerle a esto el chantilly por encima y romantizarlo. El conflicto es miserable y doloroso para los que lo viven en carne propia y para los terceros también. Colombia está todavía atravesando un proceso de violencia interno muy salvaje. Y que esa violencia no haya tocado a nuestras familias de forma directa no significa que eso no exista. Significa que hemos tenido bastante suerte algunos y no nos ha tocado tan de cerca. Pero es una cuenta regresiva que a lo mejor nos va a llegar a todos. Y yo me preguntaba en una conversación con un psiquiatra si no estaríamos todos los colombianos en una condición psiquiátrica compleja, porque uno no deja el teléfono celular en la mesa del restaurante mientras se va al baño, ¿sí? Luego, una amiga, Luisa González, una fotógrafa, hace unos 15 días que estaba fotografiando los Juegos Olímpicos en Tokio, va por un pasillo, va a entrar al baño de mujeres y se voltea, y al frente, en la puerta, es la entrada del baño de hombres, y un fotógrafo llegó al baño de hombres y puso afuera del baño sus cámaras, las dejó ahí para entrar al baño más cómodo. ¿Sí? Yo no haría eso nunca, ni en Tokio. Y entonces me pregunto, ¿no será que eso ya es una condición mental que tenemos los colombianos? ¿Sí? Cuando vas por la calle conduciendo y alguien te pone la mano, ¿no será que eso es una condición mental que tenemos los colombianos? Entonces el conflicto nos llegó a todos, ¿cierto? Y para retomar el principio de la pregunta sobre el aporte a la memoria histórica, funciona como apunte en la bitácora y funciona como reflexión metafórica. Son dos niveles diferentes y ojalá y todas las imágenes pudieran lograr esos dos niveles. ¿Sí? Algunos conducen más a un lado que al otro, pero sí me parece fundamental entender que la mayoría de las veces las fotografías son tomadas desde la perspectiva del autor, desde los intereses y las búsquedas mismos del autor. Muchas gracias, Federico. Y claramente se nota cuando hace un momento
esto que dices de siempre la fotografía está permeada por el lente, por la mirada del autor, recuerda precisamente lo que hablabas hace un momento, ¿no? Y es como ese interés tuyo por retratar el conflicto armado precisamente para mostrar la diversidad de voces y por sobre todo para reconocer lo que nos pasa como país y como sociedad. Gracias, Federico. Ahora le preguntaría a Santiago lo mismo. ¿Cuál crees tú, por tu parte, que es el aporte de la fotografía documental a la reconstrucción de la memoria histórica de nuestro país? Para mí hay dos aspectos fundamentales. Uno es para recordar lo vivido, lo que hemos transitado, para entender lo que ha pasado en nuestra historia. También desde la perspectiva, desde el punto de vista del fotógrafo, inclusive de los artistas, para ver cómo cada quien ha entendido y representado ese dolor. Es muy diferente ver la obra de Miguel Ángel Rojas, el David, a los sudarios de Erika Dietes, colgados de las iglesias, los santuarios, de los claustros, o los mapas de los recorridos de Livia Posada tatuados en esas piernas cansadas de mujeres campesinas y víctimas. Y esas tres son imágenes muy distintas, vistas desde artistas, pero puestas como imagen, refotografiadas o fotografiadas. Por otro lado, están todos los otros fotógrafos, fotógrafas que han estado fotografiando el conflicto de una manera más directa, como bien decía Federico. Entonces, para mí, ese aspecto de recordar es importante siempre porque cada vez vamos a volver. O sea, nos fuimos ahorita a hablar hasta Goya. O Federico amablemente me acordó de Ciudades en Conflicto. Pero sí, yo por ejemplo pienso en esa obra temprana mía y, y, y todavía la traigo. O sea, todavía es lo que alimenta mis ideas y todavía están ahí presentes. Ha cambiado la escala. Sí, Colombia Tierra de Luz fue un cambio inmediato de la escala en miniatura a yo proyectar esa escala en el Morro de San Cancio y crecer esa escala real a una persona, una persona en condición de desplazamiento. Entonces ver toda esta acumulación de obras o imágenes o fotografías que se han hecho durante los últimos años, durante las últimas décadas, pues nos invitan a recordar eso que se vivió. Y eso nos lleva al segundo punto, que es el que les quería hablar, que es la no repetición. Es decirnos, esto no se puede repetir. ¿Por qué vamos a repetir estas piernas cansadas de mujeres que han sido desplazadas? ¿Por qué tenemos que volver a vivir esa situación vez más? Pareciera que el conflicto es el único río de Heráclito que no se vuelve, que vuelve a decir lo mismo. Es como un eco de piedras todo el tiempo, pero dice lo mismo. Y nunca vamos a poder romper ese hechizo y esa idea perenne en el tiempo de que el conflicto no puede tener marcha atrás. Y por eso es la no repetición, por eso la invitación también al proceso de paz en estos actos de reconciliación y de reparación simbólica. Un punto fundamental es la no repetición. Es que esto no se puede repetir. Pero si vemos el libro de Federico cierra con una imagen, se me perdió, pero cierra con una imagen esperanzadora, pero la anterior, o sea, la esperanzadora, de una no repetición, pero cierra con una imagen también de lo que hemos recordado, lo que hemos vivido siempre. O sea, ¿por qué estamos otra vez en este ciclo, con disidencias, con otra vez todas las
poblaciones en pie de guerra, con miedo, con desplazamientos masivos, con masacres. Entonces, ¿por qué retratar el conflicto armado? Pues por recordarlo, por tener una memoria de lo que ha pasado y por no repetirlo, no volver a caer en ese mismo loop cada vez que se va y viene. Un poco retomando las ideas de los dos, es como decir, recordarlo para reflexionar metafóricamente sobre él y entonces evitar que se repita. Un poco es como la gran reflexión que sale de sus intervenciones. Muchas gracias para los dos. Vamos a continuar hablando un poco sobre este tema, pero ahora los voy a invitar a pararse desde otro lugar. Voy a invitar a la profe Valentina a que sea la primera en responder a la cuarta pregunta. Y entonces, profe Valentina, te pregunto, partiendo de tu formación y de todas las experiencias académicas que has recogido, para ti, ¿qué implicaciones tiene retratar el conflicto desde una imagen y no desde un texto o desde la palabra escrita? O sea, como quien dice, ¿por qué hacerlo de una manera y no de la otra? ¿Por qué desde la imagen y no desde el texto? Para ti, ¿qué implicaciones tiene? Pues a ver, yo creo que no necesariamente habría como que considerar la renuncia a la palabra. Yo los escuchaba hablar y pensaba que quienes somos sujetos, digamos, de a pie, que no necesariamente hemos retratado o escrito sobre el conflicto armado en Colombia, pero que lo hemos vivido. Porque como decía Federico, algunos han perdido o algunos hemos perdido, ¿cierto? Porque eh, eh, hemos tenido familiares sacrificados en medio de la guerra, porque porque creo que los años que llevamos acumulados de existencia nos han instalado en una visión de este escenario. Yo creo que más que considerar que como en la implicación de retratarlo, de contarlo, pienso mucho como en la implicación de no hacerlo y no incorporarlo en nuestra cotidianidad. Lo digo yo, que soy, digamos, en este caso, una profesora de universidad pública en este caso, pero he sido profesora, pues digamos, de muchas universidades, porque he trabajado con estudiantes, colegas que han salido de escenarios conflictivos, porque he trabajado en escenarios de conflicto, porque creo que la disciplina que nos convoca o el oficio que hagamos nos tiene que comprometer en construir otra imagen de país, con lo que eso, digamos, en el fondo significa. Es decir, con toda la carga simbólica, poética, pero además social que demanda una acción en un país que está devastado y que estamos viendo cómo lo recogemos a pedazos. Entonces, pienso mucho en lo que implicaría no hacerlo, ¿cierto? Pensar que nosotros podríamos seguir en el día a día en muchas de nuestras cátedras ignorando que tenemos que pensar que en nuestras comunidades aquí, digamos, en nuestra vecindad, hemos perdido como sujetos, podríamos seguir perdiendo como sujetos, como miembros de esta colectividad, que hay que pensar, por ejemplo, en ese caso, en una arquitectura que no solamente se sucede en unas urbes, en muchos casos, digamos, alejada de ciertas dinámicas y en otras profundamente inmersa en unas ruralidades devastadas por la guerra. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es hacerlo, porque creo que justamente la posibilidad que nos ha dado haberlo retratado, haberlo escrito, haberlo contado, es pensar que puede existir una historia posterior que sea distinta, que es finalmente como esa invitación a la no repetición. La no repetición también implicaría entonces asumir un futuro posible de otra dimensión, que es como lo que pienso mucho como cuando me levanto, ¿cierto? Como todos los días, como qué vamos a hacer para hacer algo bueno, seguramente no heroico, pero algo bueno, que sea un mínimo necesario que contribuya a lo que somos como sujetos de esta patria. Básicamente eso pensaría, que lo tenemos que seguir haciendo.
Profe, muchas gracias por, en todo caso, siempre invitarnos a hablar de esto que nos pasa y esto entendido como el conflicto, ¿no? A ver si podemos pensarnos esa otra historia, esa otra versión. Gracias, profe. Vamos a darle ahora paso a Santiago. Santiago, para ti, ¿qué implicaciones tiene, pues desde tu experiencia académica, desde tu formación, cierto? Para ti, ¿qué implicaciones tiene retratar el conflicto desde una imagen y no desde la palabra escrita? Que no separaría una de otras. Yo también inclusive me extendería un poco más a las otras artes. No pensaría que solo el conflicto se cuenta desde la imagen y no solo se cuenta desde la palabra, porque hay personas que hacen teatro o pintan o tejen o cocinan o cantan y allí también están poniendo en evidencia eso que hablábamos de recordar y no repetir. Pues también lo bonito de las artes plásticas es que tienen esa capacidad de ir a lo más adentro nuestro y despertar nuestras emociones, explicarnos una situación a partir de los símbolos, las metáforas, los gestos. Y esos gestos uno no los puede subestimar porque esos gestos están ahí metidos en ese primer abrazo que uno le da a la mamá, en esa primera palabra que uno aprende a decir, en esa primera curiosidad que uno tiene desde niño cuando se enfrenta a una crayola y a un papel. Entonces yo extendería un poquito la reflexión hacia las otras artes y permitir esas otras artes. Me acuerdo con Doris Sommer, eh, que fue esta pensadora académica de Harvard que trabajó tantos años con Antanas Mockus, con José Falconi, y ella siempre hablaba que debe haber un call to action, un llamado a la acción. ¿Cuál es tu llamado a la acción? Lo que nos dijo Valentina, que cuando se levanta, ¿cuál es mi gesto de primera mañana? Pues, ¿cuál es tu gesto? No tienes que hacer una foto, no tienes que escribir, pues puedes hacer un cántico, puedes hacer un movimiento, eh, puedes hacer un dibujo. Y allí creo que en esa apertura es que podemos encontrarnos. Y creo que desde lo académico, las instituciones, debemos sembrar esa semilla para que todas las personas se sientan útiles. No tienes que ser un gran artista, no tienes que ser el gran fotógrafo Federico Ríos Escobar. Eh, puedes ser tu expresión, y esa expresión mínima puede causar un gran aleteo por allá en Japón. Escuchándote, recuerdo a las tejedoras de Mampuján, por ejemplo, que es otra forma de hablar que no necesariamente es desde una imagen o un texto. Y nuevamente estamos versando sobre la implicación de no dejar de hacerlo, ¿no? No dejar de retratar esto que nos pasa y que nos duele. Bueno, Federico, ¿cuál es tu opinión frente a esta misma pregunta? Te la repito, como para refrescar un poco la memoria. Partiendo pues de tu formación, de tus experiencias académicas, ¿qué implicaciones crees que tiene retratar el conflicto desde una imagen en cambio de hacerlo desde la palabra escrita? Desde el silencio. Es que yo pienso que cuando se trata de la historia, mientras más aproximaciones podamos tener, más rico es el insumo. Entonces,
Pues a mí a mí me conmueve la fotografía, pero también me conmueve la música, pero también me conmueve la narración oral y los textos. Y hay textos finos, textos de plumas muy agudas. Am, pero no por eso podríamos descartar, no sé, las trovas campesinas que cuentan las vivencias cotidianas. Entonces, las implicaciones son muy diversas, ¿sí? Es como, yo decido hacer fotografía porque es por donde siento, vibro y me conmuevo, pero eso ni desestima ni prioriza ninguna de las otras aproximaciones a esto. Si alguien quiere hacer arte digital sobre el conflicto armado, pues bienvenido. Y si alguien quiere hacer coplas, trovas, décimas o lo que sea, o una bitácora o un coco como los textos de las mujeres de Mampuján, o una cerámica como en Grecia, es como todo se vale y todo suma, porque al final lo que somos es una cascada de emociones que se vierte en el método que cada uno elige para expresar esas emociones, ¿sí? En la decisión de tener un hijo o en la decisión de no tenerlo, en la decisión de ponerse el sombrero o no ponérselo. Cada pequeño detalle, cada gesto comunica. Y en ese gran sancocho de piezas de comunicación es que encontramos mayor riqueza en ir a revolcar y a rebujar la historia para ver qué podemos entender de allí para construir el presente. Es un poco, si lo viéramos desde la antropología, como esa necesidad que siempre hemos tenido los seres humanos de contar lo que nos pasa y contarlo desde el recurso que, pues como lo decías, Federico, a ti te nace hacerlo desde la fotografía, quizás a otras personas desde otros lugares, pero en últimas es contar lo que nos pasa, ¿no? Es quizás una de las fortalezas que tenemos como seres humanos, el podernos comunicar de diversas maneras, y creo que este es un buen espacio y un buen momento para recordarlo con las respuestas que nos han dado. Bien, vamos a continuar. Esta vez, antes de continuar, quiero recordarle a nuestros espectadores que pueden dejarnos sus preguntas a través del formulario que hemos dejado en los diferentes chats de las redes donde estamos transmitiendo. Esto se los contamos porque estamos próximos a cerrar el formulario, pues hemos recibido gran cantidad de preguntas. En ese sentido, vamos a avanzar un poco más con este conversatorio y de una vez vamos a irnos a la última pregunta. Esta última pregunta viene con un poco de la muestra del trabajo fotográfico tanto de Federico como de Santiago. Entonces, bueno, vamos a proyectar. Voy a hacerle esta pregunta primero a Federico. Federico, hoy no, en estos días nos compartiste unas fotos que has tomado, ¿no? Varias de ellas de tu última publicación, de tu fotolibro El Verde. Nosotros tratábamos de incentivar que con esas fotos que escogieras nos contaras o seleccionaras aquellas que para ti retratan mejor el conflicto armado o también decirlo, pues la tan anhelada paz, ¿no? Entonces, a raíz de esas fotos, estamos en proceso pues como de mostrarlas, cuéntanos por qué nos traes estas fotos y no otras y para ti, cómo estas fotos retratan el conflicto o la paz, o qué era lo que querías pues retratar con ellas a partir sí, claro, pues cuando las tomaste. Para mí es muy importante enfrentarnos o enfrentarme yo mismo a quiénes eran las FARC. Para mí es fundamental tratar de quitar la neblina, tratar de quitar la máscara y descubrir el monstruo que hay ahí detrás, ¿sí? O el disfraz de monstruo y ver qué más había allí.
Entonces, por eso para mí la primera imagen, esta imagen de la marcha en la noche, ¿sí? Es una imagen, pues digamos que es un terror típico, ¿sí? O sea, cuando te imaginas que te acuestas a dormir en la noche en tu finca y empiezas a oír los pasos de una cantidad de hombres marchando con botas, pesados y armados, ese era un poco como la esencia del terror de las FARC para nosotros, ¿no? Eso fue lo que nos contaron. Y después está esta imagen de los caballos pasando el río, que es, por supuesto, guardando las proporciones y con todo el respeto del señor Quentin Tarantino, para mí una foto tarantinesca. Son estos caballos cruzando el río y uno piensa más en el lejano oeste, en la conquista del otro lado de los Estados Unidos, que en un río en Colombia. Este es el río Mandé, que queda bajando de la cordillera occidental hacia los valles antioqueños del río Atrato. No es esta, creo que está un poco en desorden. Esa. ¿Sí? Y luego al fondo ves esta selva tropical húmeda. Entonces, para mí es como eso, una imagen con muchas capas, ¿no? También en esta foto puedes leer que están completamente desprovistos de miedo. Esos tipos no tienen miedo. Ni siquiera tienen una formación defensiva, ni están tratando de protegerse de alguna manera, sino que, bueno, están cruzando un río muy tranquilos en un territorio que sienten suyo. Entonces ahí a mí me sigue tirando esto pistas, y son las pistas que yo voy recibiendo y que voy tratando de compartir con la audiencia. Entonces, ¿por qué estas personas se sienten tan cómodas en ese escenario? Si ellos son actores ilegales armados, no deberían estar huyendo y escondidos en medio de la noche, caminando por debajo de los árboles. No, porque en gran parte del territorio nacional ellos no solo no tenían miedo, sino que ellos eran la autoridad, ellos eran el Estado en gran parte del territorio nacional. Después aparece una foto que para mí es contundente, y es esta foto del chico sentado en su cambuche. Esa no es. La foto del chico sentado en su cambuche, esta sí es, leyendo, y es que este era un guerrillero raso, de base, un chico que no tendría más de 20 años, y estaba leyendo el documento final del Acuerdo de La Habana. Y yo no sé si Valentina lo leería o si Aura María lo leería, pero yo tengo la certeza de que la gran mayoría de los colombianos no lo leyeron, ¿sí? Al contrario, la gran mayoría de los guerrilleros sí lo leyeron. Por eso para ellos es tan fácil hablar de ese tema, porque pues lo leyeron. Entonces es como muchos colombianos pensaron que el acuerdo era entre el gobierno, que para los colombianos es una cosa por allá lejana del gobierno, y la guerrilla, que es otra cosa lejana en otro lado también, ¿no? Y no, pues el acuerdo era de todos con todos y nos afecta y nos involucra a todos, pero si no lo leemos, si no nos empapamos y si no lo rodeamos y lo defendemos, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿sí? Luego hay una imagen muy nostálgica. Esta imagen está un poco distorsionada, no sé por qué. Está paisano. Sí, está alargada. Que es una imagen pues que bien podría ser la Sierra Maestra en Cuba o las montañas de Bolivia, mientras el Che Guevara pasaba por allí. Es en las montañas, en los valles del río Magdalena, antioqueño, y eso, es un guerrillero, como esa idea nostálgica de esa lucha guerrillera que empezó en los 70, como ese boom latinoamericano de estas luchas sociales. Entonces te das cuenta, voy como hilando un poco de elementos, digamos, más allá de lo obvio de la imagen, y tratando de ser unas lecturas mucho más finas, mucho más delicadas, hilando muy delgado, y yendo como a esos aspectos, ¿no? En esta foto no hay prácticamente nada que revele la cronología de la imagen, salvo de pronto el reloj que está usando el chico, y que en vez de pocillo está usando una botella de plástico cortada. Es muy difícil situar esta imagen cronológicamente con precisión. Después de aquí saltamos a esta imagen del partido de fútbol, y es gracioso, ¿no? Hay esta película, Golpe de Estadio, que, bueno, los críticos podrán decir lo que quieran de la película, pero el concepto macro de esa película, Golpe de Estadio,
reúne con una realidad firme lo que sucede en Colombia, ¿no? Estas eran las eliminatorias para un mundial de fútbol, creo que en el 2018, tal vez 17, no estoy seguro, de pronto incluso 2016, y todos los guerrilleros estaban ahí viendo al equipo nacional, ¿sí? Y entonces uno piensa, bueno, los guerrilleros apoyan a la Selección Colombia, que es el equipo nacional, y el gobierno apoya a la Selección Colombia, que es el equipo nacional, y la gente en los barrios también, en todas las ciudades, y luego al final tal vez sí tenemos un solo país, y tal vez hay cosas que nos pueden poner a todos de acuerdo, y a mí el fútbol me sabe muy mal, a mí yo detesto ese deporte, pero cuando veía esto no podía evitar sentir como esa idea de tal vez si somos un solo país, tal vez si somos un solo grupo de personas, tal vez si todos queremos unas cosas positivas. Pero ojo porque es una imagen ambigua. Y esto lo he dicho muchas veces. Cuando mi madre supo que yo iba a fotografiar a las FARC, empezó a rezar de una forma descontrolada, pensando lo que la mayoría de los colombianos pensaban y piensan hoy todavía, y es que las FARC hacían dos cosas, matar y secuestrar, y nada más. Y yo no puedo decir que las FARC ni mataban ni secuestraban, que hacían esas dos cosas, pero hacían mucho más. ¿Sí? Había todo un universo de la vida detrás de las FARC, ¿no? También dormían, por ejemplo, y la gente pensaba que las FARC no dormían, ¿sí? Y cagaban, y comían, y se enamoraban, y un día estaban cansados, y se enfermaban, es como toda una vida, pero cuando nos pintan el monstruo solo mata y secuestra, y entonces te encuentras el monstruo, tienes dos destinos, morir asesinado o ser secuestrado. Y cuando los veo aquí, todos vibrando con la emoción del fútbol y viendo el gol caracol, ¿sí? Para mí era bien particular. Luego, la imagen que sigue, exacto, es, digamos, el reflejo de lo que están viendo, ¿no? Y esto es, todos los que están de uniforme de fútbol son miembros del Frente 36 de las FARC, 34, perdón, del Frente 34 de las FARC, y tienen estas porristas de camuflado y AK-47, pero ellos llegaban a los pueblos y jugaban un partido de fútbol con el equipo del pueblo y era muy interesante porque las armas son un método de intimidación, ¿no? Pero después de que las porristas salían de la cancha y los guerrilleros se dedicaban a jugar el partido, pues podían ganar o perder, pero no había una presión por las armas frente al equipo rival. Y muchas veces perdían y, por supuesto, en todos estos pueblos de Colombia hay mucha gente que es muy talentosa para jugar fútbol, les gusta mucho, y esos campesinos tienen además un estado físico increíble, ¿no? Unos músculos gigantes y pulmones y un corazón resistente, entonces corrido para acá y para allá, y una zancadilla, una garra, esto, y pequeñas heridas del fútbol, y para mí era así de ambiguo. Yo no podría ni siquiera jugar un partido en contra de esta selección, porque sus porristas tienen armas largas, ¿sí? Estaría demasiado intimidado. Entonces imagínense lo que era para el equipo de cualquier pueblo, el equipo de Murrí, el equipo de Mandé, el equipo de La Bianca, en un pueblo miserable en las montañas, jugar un partido contra el equipo de las FARC y ganarlo, además, ¿no? Entonces siempre estaba como pendiente de ese juego. La siguiente imagen es también, digamos, antagónica de esta imagen del fútbol. Este es el instante en el que los guerrilleros se enteran que el no ha ganado el plebiscito. Este fue un instante de decepción, de miedo, de terror. Fue un instante de muchísimas dudas, y entre ellos se preguntaban qué va a pasar. Pues, nos van a bombardear, nos van a emboscar, porque, claro, nadie sabía hacia dónde iban las cosas. Luego tengo esta foto de Vanessa. Vanessa es una mujer guerrillera, no, esa no, la anterior. Vanessa es una mujer guerrillera. Esta era Manuela. Manuela tenía 2 meses, un mes en el momento que la fotografía ahí, con su madre. Era una niña que había nacido en las zonas transicionales, era una niña que había nacido como había nacido la esperanza de un país en paz, como había nacido la esperanza de que estas guerrilleras pudieran cargar bebés en vez de cargar fusiles, y desde allí
desde allí, pues, con el nacimiento de estos bebés, con la idea de este baby boom de las FARC, también aparecía la idea del bebé de la paz, y ahí va, un poco desnutrido, un poco bajo de peso, mal educado y esto, pero pues ahí va ese bebé que ya tiene 5 años. Y al final tengo una foto que para mí era importante. No, te la pasaste anterior, esta. Manuela era una chica muy joven y vivía en Medellín. Su padre pertenecía al Partido Comunista y a su padre lo torturaron y lo asesinaron. Cuando lo torturan y lo asesinan, Manuela decide irse a las FARC. Se va a las FARC y encontró en las FARC una mujer que la recibió, que la ayudó, que la guió, que la acompañó. Y en medio de eso, en un combate quedaron separadas y nunca más se volvieron a encontrar, y cada una daba a la otra por muerta. Que en una zona veredal, en algún movimiento de tropa en La Guajira, se encontraron de nuevo y se abrazaron muy emocionadas de reencontrarse vivas. Para mí esta foto narra la crudeza de la guerra y nos permite asomarnos, a los que no estamos en contacto directo con conflictos días, a la realidad de que los guerrilleros matan y secuestran, y también sufren, y también lloran, y también se emocionan, también sufrieron pérdidas, y ahora no podemos esperar ser nosotros unos superhéroes que tal vez perdonen a las FARC, porque yo creo que aquí necesitamos todos perdonarnos a todos para poder dar el siguiente paso. ¿Está ahí? De acuerdo, Federico, bastante emotivas esas fotos, la verdad. Y bueno, me evocan muchos recuerdos de las épocas en la selva, de cerca con este tipo de actores. Pero más allá de eso, surge una pequeña pregunta antes de darle paso a Santiago, y es, ¿cómo es que logras ingresar al territorio y convencerlos de que se dejen fotografiar y de que se dejen fotografiar desde su humanidad plena, como lo has mostrado? Ese es un tema de tiempo. El trabajo periodístico es un asunto de conseguir un acceso y conseguir otro y luego otro y luego otro. Es un asunto de diálogo y de... Es un proceso. Y en medio de ese proceso, lo que yo hice fue tratar de profundizar tanto como pude, y en cada viaje yo sentía que era el último viaje. O sea, yo nunca contaba con que iba a poder continuar un proceso de documentación, sobre todo porque estábamos hablando de actores armados, de ilegales, de un acuerdo incierto que podía terminar en lo que terminó, o podía terminar mucho peor. Entonces para mí era como que cada pequeña pista era algo de lo que yo me aferraba con todas mis fuerzas y fotografiaba intensamente. Y también siento que la confianza es algo que se va construyendo de forma progresiva. La confianza entre dos seres humanos sucede de forma progresiva con un actor armado ilegal, o con el novio o con el mejor amigo, ¿no? No tienes la misma relación con un amigo que acabas de conocer en un bar a la relación que tienes con un amigo con el que llevas 20 años de caminar el país. Entonces, para mí es muy importante como eso. Lo que yo hice fue invertir tiempo en estar allá, en ir, también en abrirme y dejar que ellos preguntaran las cosas que tenían que preguntar, ¿no? Porque a mí me preguntaban cosas que para nosotros casi que son preguntas que no hacemos. ¿Sí? ¿Cómo se siente montar en un avión? Bueno, pues, no sé, te sientas, despegas, aterrizas y ya está. Pero para ellos, o sea, como, pues claro, si nunca se han montado en un avión, yo no sé, yo me pregunto qué se siente montar en un camello al lado de las pirámides. O, por ejemplo, me preguntaban cómo podía yo vivir de la fotografía, si había alguien que podía pagarme por hacer fotos para que yo viviera de eso, ¿sí? Porque era asombroso. O pagarle a un arquitecto, o pagarle a un diseñador, ¿sí? Porque en el mundo que ellos habitan, en su propio mundo, ¿sí? Que es importante entender eso, las distancias de los centros de las grandes ciudades de este país a las partes rurales más alejadas es una distancia enorme, enorme.
Y entonces era como yo tenía muchas preguntas sobre sus vidas, pero a medida que empecé a poner esas preguntas en la mesa, lo primero que me di cuenta era que ellos tenían tantas preguntas sobre la mía y sobre nuestras vidas como yo sobre las de ellos. Entonces también me dejaba preguntar con tranquilidad, ¿no? Como con apertura. Y eso fue haciendo que construyéramos una relación por lo menos de confianza en la que me permitían fotografiarlos con mucha tranquilidad. Hay también como artimañas, podemos decir, métodos. Y para mí, por ejemplo, tener la cámara siempre ahí, era un método. O sea, yo desde que llegaba tenía la cámara ahí, estuviera o no fotografiando, mi cámara estaba encima de la mesa o colgando por ahí del hombro en una silla y ellos empezaban a verla y empezaban a habituarse al objeto. Eso es importante, habituarse al objeto. Entonces luego cuando yo empezaba a hacer fotos, muchas veces hasta se burlaban de mí porque no entendían pues, tipo, ¿qué es lo que está fotografiando? ¿La silla? Está loco, se está gastando las fotos en unas sillas. Eh, pero eso me permitió construir un acervo fotográfico, un archivo amplio y grande, que es con lo que editamos este libro, Santiago y yo. Muchas gracias, Federico, por hacernos esta claridad que varios espectadores tenían por allí, esta duda. Bueno, vamos a darle paso ahora a hacerle la misma pregunta que en su momento se le hicimos a Federico, pero ahora a Santiago. Y es que tú también nos has compartido algunas fotografías que desde tu perspectiva de alguna manera retratan mejor, sea el conflicto armado o la tan anhelada paz. Entonces quisiéramos que nos contaras un poco sobre estas fotos que has seleccionado hoy para nosotros. Bueno, no, pues mira, este es el proyecto Colombia Tierra de Luz, un proyecto que hice entre el 2009 y 2019, que luego salió este libro publicado por la Universidad de Caldas, Colombia Tierra de Luz, que son actos simbólicos de reparación a víctimas de la violencia y el desplazamiento forzoso en Colombia a través del arte, la escultura, la fotografía como símbolo, como medio. Eh, yo tuve una vivencia pequeño, pues no solo yo, sino mi familia, un muy querido Guillermo fue asesinado pues, por las injusticias de este conflicto. Eh, y yo me acuerdo que yo tenía muchas pesadillas en ese tiempo, como que no podía conciliar el sueño. Y entonces iba a mi mamá y mi papá a buscar consuelo. Ellos me decían que, pues, que qué me pasaba, que tratara de no pensar en eso, pero claro, estas imágenes de lo que yo entendía por el asesinato eran recurrentes y me mantenían como en ese limbo, en esa situación de no saber qué hacer. Hasta que me dijeron, mi mamá me acuerdo, me dijo, busca tú la manera. Y me acuerdo que yo me metí como en un cubo de hielo, de vidrio, que cada vez que aparecían estos malos me protegía de las balas. Y eso me permitió volver a dormir. Ya no tener las pesadillas, sino que con un acto creativo, simbólico, un gesto, que lo hablábamos hace un momento de esos pequeños gestos, me permitió volver a dormir y más bien recordar a Guillermo cuando íbamos a comprar la lecherita por allá cerca de la Margarita y Picaleña, cuando íbamos al billar, lo acompañamos, o cuando estábamos en el Rincón del Mar, yendo por agua a los pozos, recordando cómo fumaba, su voz, cómo quería a mis primas Mariana y Magdalena, a mi tía Marta Magdalena. Entonces, para mí eso fue un símbolo fundamental que cuando regresé a Colombia, después de estudiar en Londres, después de haber pasado todo este periplo de los soldaditos, de las figuras a escala, y empezar a ver la realidad de Colombia, porque yo comencé a trabajar en Villegas Editores, a viajar por todo el país, a, a ver lo que Federico nos ha estado contando todo el tiempo, lo que es la realidad y las injusticias, inequidades, violencias que hay en el territorio. Entonces yo me preguntaba, ¿yo cómo puedo hacer ese call to action? ¿Cómo puedo hacer ese gesto para ayudar? Entonces me acordé de eso que me pasó cuando tenía 12 años, como un gesto creativo, como esa pequeña idea podía yo
hacerla con las víctimas y ojalá que las pudiera ayudar como a mí me ayudó. Hacer ese proceso de reparación, de reconciliación, de perdón, de, no sé, no quedarse ahí en esa oscuridad. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, los márgenes de esta foto, muchas Colombia es así, es oscura, 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 oscura. ¿Por qué? Porque no hay electricidad o porque les exigen apagar las luces o los toques de queda, que nosotros ya lo hemos vivido en esta pandemia, pero imagínense un toque de queda impartido por un grupo armado, donde no puedes celebrar una primera comunión, en donde no puedes salir a bailar, en donde no puedes hacer visita, donde es una oscuridad y silencio absoluto. Entonces allí fue donde la luz, porque si pensamos en la luz en relación a la fotografía, la luz es la que permite hacer la foto, la imagen, por ese mecanismo fotosensible, ya sea en digital o en químico o en antotipio. Pero la luz no solo evidencia el espacio, lo hace visible, lo hace tangible. ¿Por qué? Porque mira que la luz nos muestra los rostros, las paredes, los arbustos, los animales. La luz también es espíritu, la luz también es amor, la luz es también emoción. Entonces ese componente material y emocional de la luz, en donde yo dije, bueno, ¿qué tal si sea la luz la que evidencia el espacio pero nos agrupa? Pensemos que desde todos los tiempos las fieras se ahuyentan con fogatas. Esa misma idea de protegernos de esos malos, de esos miedos, del fuego, pero también el fuego que da calor, que nos deja ver entre personas, que nos acoge. Entonces fue como, dije, bueno, tengo la luz, tengo la fotografía, tengo esta pregunta que me estoy haciendo sobre cómo cambiar o ayudar a cambiar o por lo menos dar una idea de sentirnos mejor. Y la última era, pues, las víctimas. Ellos son los que van a participar y ellos son los que van a hacer los actos lumínicos y acciones simbólicas del proyecto. Entonces, si ven esa anterior, por ejemplo, era en Finca La Sombra, en el Magdalena. Allí están exparamilitares, devuélvete por favor, exparamilitares y campesinos que estaban labrando la misma tierra, compartiendo la producción y con ese, nuevamente, vuelvo a la palabra, ese gesto de labrar, de arar la tierra, reconciliarse, y entonces en ese mismo espacio de piso, de sembrado, pues sembramos una invitación a Colombia que cubriera todo ese territorio. La siguiente es Anquín, que es portal o paso en Guayinaiqui, le decimos en Maicao, Guajira, que hace parte de otra foto que está por ahí, que son unos portales. No sé si alcanzamos a llegar a los portales. Una más, a ver. ¿Otra? Esta. Entonces, estos portales lumínicos, cuando ocurrió la masacre de Bahía Portete, la familia Pushuaina, que fue una de las que le tocó salir en un enfrentamiento entre no solo los paramilitares, sino el otro clan, se fueron eh, para Maicao, para Maracaibo en Venezuela, para Riohacha, Bolivia. Y entonces, en esta frontera entre Colombia y Venezuela, pues recordábamos que la comunidad indígena Guayú, pues ellos no tienen una división política, porque para ellos es un mismo territorio ancestral que no tiene límites, que no tiene fronteras, que no tiene bordes, pero que una repartición de países pues dijo que aquí es Venezuela, aquí es Colombia. Entonces era construir esta nueva frontera como una invitación al regreso a esos familiares que se habían ido y que se habían dividido entre un país y el otro. Y con ellos construimos este escenario lumínico en medio
del desierto, entonces estaban los cactus, las acacias, por ahí algunas culebras y liebres. Y de eso se trata Colombia Tierra de Luz, es poner como hacer estos actos simbólicos desde la reflexión, desde la imaginación, desde la participación, porque a mí sí me interesa mucho que la obra eh, tenga un componente de intervención, de construcción, de ¿para qué? Para que nos ponga en otro pensamiento y nos muestre otras cosas que no estaban. Porque ustedes imaginan este escenario desértico, pues quítenle toda la luz y esos portales y va a ser como siempre ha sido. Pero el hecho de que ellos construyeran este escenario, que era así como medio monumental, por ahí ven la escala humana, ahí ven los cactus, pues era también hacerlos partícipe de un acto de esa esperanza o esa invitación al regreso, que es como ojalá que, ¿cierto? Como cuando uno pasa por esa parte, como que se limpia un poco y se airea. La anterior, que es la foto que empezó todo el proyecto Colombia Tierra de Luz, la que les hacía la analogía cuando Federico habló de ciudades en conflicto, en donde yo cambié la escala. Pues me acuerdo, estaba en la universidad, pues estaba en Manizales, había regresado a Londres y tenía esta idea de, yo quería, era el 2009, yo quería imaginar qué podía hacer yo por el conflicto, porque yo valoraba ahí a todos los autores que ya les dije anterior, Dani Salcedo, como José Alejandro Restrepo, que utilizaban símbolos, imágenes para ponernos en otro plano de conciencia. Entonces me pregunté qué pasaría si yo le pusiera un campo de refugiados o desplazados en el Morro de San Cancio, su morro tutelar, el que lo ven desde todas las partes de la ciudad. Una ciudad, Manizales, la más conservadora de Colombia, la que más votó por el no. Una ciudad que uno no entiende, la gente más linda, pero al mismo tiempo la gente más que no le interesa lo que pasa en el territorio que ha visitado Federico, o que he podido yo también visitar con Colombia Tierra de Luz. Era ponerles esa pregunta. Oh. Entonces la gente empezó a llamar a las emisoras, a llamar a la policía, sí, como que se habían tomado el morro ya los desplazados, el problema les había llegado a su casa, a su frente, a su cerro tutelar hermoso. Y ese fue el símbolo, esa fue la manera en que lo hicimos. Me acuerdo que mi tío Juan Vicente Escobar y mi primo José Pablo me ayudaron a construir estas carpas monolíticas y que simplemente debajo tenían como lo que uno usa para el día de las velitas, como un farol, unos faroles. Entonces, claro, la luz, como la cámara estaba siempre generalmente en un trípode porque había muy poquita luz, eran largas obturaciones y al ocurrir estas largas obturaciones, pues la luz empieza a acoplar, a llenar todo el espacio lumínico y fue esta obra pues que me invitó a seguir recorriendo todo Colombia. Fueron 33 intervenciones o actos en el país. No sé si muestras otras, a ver, para hablar de un par más. Por ejemplo, esta fue la segunda. La anterior la llamé Pueblo Fantasma. No, la de la casa, esa. La llamé Pueblo Fantasma. Y un pueblo fantasma eran esos pueblos que quedaban cuando pasaban estos grupos, fueran paramilitares o guerrilleros, en muchos casos del mismo estado, necesitaban rutas para sacar la droga, pero también las armas para adueñarse del territorio. Entonces estas viviendas y casas quedaban abandonadas. Entonces lo que hicimos aquí en Santa Rita, también en Magdalena, con la comunidad fue volver a iluminar todo el pueblo, volver a darle vida si fuera por un ratico. Estaban abandonadas, pero ¿qué tal si lo volvemos a iluminar como para que recordar cómo era antes? También para hacer esa denuncia sobre
un hecho de este vacío. O sea, piensen que estas casas eran las casas que nos narraba Gabriel García Márquez. Eran estas estilo republicano, con patio, con una cantidad de espacios con unas alturas de 3,5 metros, unas casas preciosas, pero obviamente cuando la guerra pasa, destruye, oscurece. Sigue con la siguiente. Entonces, por ejemplo, con ellos visitamos otra vez sus lugares. Hay unas pequeñas casas que el Minuto de Dios ha ido donando, pero pues sinceramente en el espacio de una habitación es una casa ahora casi de interés social, entonces la calidad de vida es muy distinta, la climatología es muy diferente por las alturas, por los materiales. Entonces era volver a retomar y a vivir este lugar. Hay una siguiente que donde se ve todo el pueblo. Ahorita volvemos a esta. ¿Sigue? Bueno, hay una donde... No la tenemos, no la vemos Bueno, acá. listo, no pasa nada. Pero bueno, era una imagen donde se veían pues como todo el pueblo iluminado. Entonces la invitación de Colombia Tierra de Luz, eso es una reflexión, es un trabajo colectivo en donde las víctimas participan, hacemos talleres de memoria, poesía y luz, hacíamos reflexiones, no solo pues de lo que había pasado, sino más bien proyectábamos a futuro. ¿Cuáles podían ser esos gestos o actos para salir adelante? Y tú ves, cuando recorres Colombia, te das cuenta que hay más interés en perdonar y en reconciliarse que en volver a pelear y destruirnos. Eso es lo que uno no entiende de los políticos, como los políticos están aliados con los medios y los grupos económicos, pues obviamente quieren mantener sus intereses y mantener este discurso del que hablábamos al principio. ¿Qué es lo que nos quieren mostrar? ¿Qué es lo que nos quieren vender? Esta fue la última acción que hice, de las últimas dos que hice de Colombia Tierra de Luz. Fue en un campamento guerrillero en el Caquetá. Y lo que hicimos fue esos proyectiles que otrora causaban muerte, perforaban cuerpos, destruían vidas, los desbaratamos y le sacamos la pólvora. Y esa pólvora la volvimos destello lumínico. Y ese destello lumínico era el que permitía fotografiarlos y era una manera de ellos decir, este es nuestro cambio. Como lo decimos en el libro de Federico, de la guerra a la paz, de la selva a la ciudad. Y en este acto, pues lo que queríamos era eso, como hacer esa reflexión donde todos estos guerrilleros, desde el comandante hasta el combatiente raso, pues participaron. Inclusive ustedes miran, los dedos de él están como amputados, precisamente, pues secuelas de la guerra. Y qué mejor que ver ese destello, esa explosión, ese olor que queda, que causa luz, pero no causa muerte. Entonces ese fue uno de los últimos actos de Colombia Tierra de Luz, como una promesa a futuro y una promesa al proceso de paz. Bueno, Federico y Santiago, pocas palabras ante estas imágenes que quizás sin quererlo también, por un lado vimos desde el conflicto, ¿cierto? O bueno, desde lo que fue la vida del antiguo grupo, las FARC-EP, y luego verlo desde la invitación a la no repetición, de alguna manera, no sé si la palabra cabe acá, pero repararnos, recomponernos y quizás desde la luz, ¿no? Como el mecanismo para que pase esta reconciliación o esa resignificación, ¿no? de lo que vivimos. Muchísimas gracias a los dos.
En este momento, para nuestros espectadores, les informamos que hemos cerrado ya el formulario de preguntas. Les agradecemos porque en esta oportunidad hemos tenido bastantes preguntas de parte del público, de tal manera que a partir de este momento vamos a comenzar a hacer estas preguntas que ustedes nos han dejado. Esperamos poder abarcarlas todas. Y para ello lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a hacer una pregunta para cada uno de nuestros invitados. Comenzaré invitando a la profe Valentina a responder esta pregunta que nos deja en primer lugar Santiago Valencia y Sasa. Perdón, discúlpenme. Perdón. Un momento. Me están informando que Federico debe despedirse. Entonces, Federico, queremos agradecerte en este momento, pues claramente por tu participación, por traer aquí a esta conversación tus reflexiones tan valiosas. Y nada, pues sabes que acá las puertas de la Dirección Académica de Manizales están abiertas para ti también, la profe Valentina. Yo creo que, profe, si tú quieres decir algo antes de despedir a Federico, está valioso. No, toda la gratitud. Pues yo creo que tienes el aliento para seguir adelante y que piensa que quienes estamos en otros escenarios y tejemos esta historia desde otros lugares, nos interesa mucho construir esa conversación con, pues digamos, con manizaleños como ustedes. Hay otros que atesoramos y apreciamos mucho también, hijos de esta tierra. Entonces, gracias por haber estado aquí. Bueno, Valentina, muchas gracias. Aura María, muchas gracias también a ti, a Santiago y a todas las personas que nos acompañaron en esta conversación. Sí, lo lamento, pero ya 11:30 debo correr. Gracias. Hasta luego. Ay, tranquilo, entendemos. Bueno, eso no quiere decir que nos vamos a quedar así, ¿no? Vamos a terminar con Santiago y con la profe Valentina. Entonces, ahora sí, volviendo a las preguntas del público, profe Valentina, la invitación es a que respondas la pregunta que nos deja Santiago Valencia y Sasa. Él nos pregunta, ¿es adecuado y óptimo retratar las emociones ajenas sin antes haber estado en dicha situación? Pues, a ver, yo no sé si, o comprendiendo un poco como la orientación de la pregunta, que creo que es como una invitación, más que moral, como una invitación ética, ¿cierto? Y yo creo que todos los colombianos o todos los sujetos del mundo deberíamos sentirnos como sujetos comprometidos con la idea de que esta experiencia de la guerra ha sido una experiencia mutua, en la que ha habido, voy a llamarlo pues, seguramente con un poquito de crudeza, más cuota de unos lados que de otros, pero yo creo que todos hemos puesto cuota, ¿cierto? Unos con la vida de nuestros seres queridos, unos con la vida de nuestros amigos, unos incluso con la experiencia o con el abandono de las tierras o incluso hasta con la esperanza o la desesperanza frente a la posibilidad de tener un país diferente, una humanidad diferente o tener una colombianidad diferente. Yo creo que eso que de alguna manera nos instaló en la conversación al inicio, donde hay digamos, una imagen que captura el fotógrafo y hay una mirada que hace quien es receptor de esa imagen, es la posibilidad no de, digamos, de instalar una supremacía de una emoción sobre la otra, sino justamente de ponerse en conversación, que tal vez sea uno como de los asuntos que estimo más valiosos que la fotografía, en este caso, como nos la han mostrado Federico y Santiago, permite, ¿cierto? Y es, uno lanza una mirada que termina capturada a través de o recogida a través de una fotografía y uno tiene la posibilidad de hacer la mirada, que tal vez sea lo más bello. Y creo que si algo nos ha permitido esta conversación es que no solamente hay emociones, sino que hay historias, ¿cierto? Hay una historia colectiva, hay una historia que nos teje
como sociedad, como que nos identifica, con la crudeza que significa que nos identifique de alguna manera esa violencia desgarradora, desgarrada y recogida pues a través de ello. Pero yo invitaría como a que creyéramos en eso, a que creyéramos en la posibilidad de los relatos, y no lo digo pues como ni mucho menos con el romanticismo de instalarnos meramente en la fe, sino en la necesidad de que construyamos otras historias y que permitamos incluso la emoción de la mirada de quienes las podemos observar. Muchas gracias, profe Valentina. Así es. En efecto, es más allá de la imagen y de la emoción, la historia detrás, ¿no? Bueno, vamos con la segunda pregunta del público. Esta pregunta la dirigiremos a Santiago. Santiago, María Camila Peláez nos pregunta, o te pregunta en este caso, ¿pueden influir los retratos del conflicto armado en la formación de los futuros profesionales sin importar su área de conocimiento? Definitivamente, pues porque pues, hemos ido a museos, hemos visto libros, hemos visto cartillas, vemos televisión y no tenemos que ser expertos en ese campo para hacerlo. Y en ese sentido, pues todo el tiempo nos estamos recibiendo estas influencias, estímulos y aprendizajes que traen estas imágenes. Les contaba pues al principio cómo por lo menos unos 5 o 6 autores de los que le hablé, artistas que les hablé inicialmente, me ayudaron a formar puntos de vista sobre el arte, sobre la imagen, y me invitaron también a buscar mis propias maneras de hacerlo. Porque es que lo bonito del arte es que no está escrito. El arte es una invención, es una idea que se va sumando a otras pequeñas ideas para construir nuevos discursos, nuevas reflexiones. Entonces sí considero que estos distintos retratos o relatos del conflicto deben llegar desde todas las maneras posibles y no debe haber necesariamente un conocimiento específico sobre ello. Yo creo que la libertad que da el arte es la libertad de crearlo y creerlo, de observarlo y disfrutarlo. Así es, muchas gracias Santiago. Y si a esto le sumamos lo que Valentina nos decía hace un momento, además de, claro, recrearlo, es también hacerlo parte de la historia que nos toca a todos, ¿no? Hacerlo parte de nuestra historia colectiva. De acuerdo. Bueno, vamos con la tercera pregunta. Esta pregunta la dirigiremos a la profe Valentina. Profe, Juan Federico Herrera nos pregunta, ¿cómo construir una imagen viva de los horrores del conflicto si un sector de la población legitima los horrores de uno de los bandos del conflicto? A ver, yo pensaría que es muy seguramente errático, podría también sonar dura como con el calificativo que uno termine justificando el horror humano intencionalmente provocado, ¿cierto? Yo creo que eso yo no logro justificarlo, ¿cierto? No está, digamos, en mi entendimiento. Pienso mucho que probablemente, o tal vez tengo el anhelo de creer que es más el desconocimiento y probablemente las visiones sesgadas, usualmente instaladas en una única lectura, las que precisan, las que sugieren la idea de que hay digamos, una manera posible de reconocer. Pensaría mucho como desde la manera o desde la forma en que estaba formulada la pregunta, donde se legitima, digamos, la violencia, por ejemplo, en este caso, producida por digamos que por el Estado o por las instituciones, digamos, legitimadas bajo la sombrilla del Estado, y que esas otras violencias
digamos, serían legítimas o ilegítimas. Yo creo que ahí no, digamos que no radica el punto, pienso mucho, digamos, en esa reflexión que hacía Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, ¿cierto? Y es considerar que finalmente el mayor mal puede ser producido por, digamos, por los sujetos comunes o como ella los llamaba, digamos, por los don nadie. Y los don nadie somos todos nosotros, es decir, un sujeto cualquiera. Yo creo que lo que valdría cuestionar de manera radical, enérgica, de fondo, que creo que es la invitación en la que estamos en este momento, desde que se formuló pues digamos, el acuerdo con las FARC, el propósito de reconciliar el país es que no podemos legitimar ni mucho menos el horror que producimos o que puede producir un sujeto de a pie bajo las sombras de la institucionalidad, de donde sea que vengan. Yo creo que eso no lo podemos legitimar, creo que eso hay que desmitificarlo, creo que eso hay que estudiarlo, creo que eso hay que reflexionarlo, creo que lo tenemos que hacer desde nuestras aulas con los niños chiquitos, en la casa, en la universidad. Creo que es una pregunta que nos convoca como, digamos que como sociedad permanentemente. Entonces, creo que en ningún caso se legitimaría, creo que más bien se cuestionaría. Creo que hay que pasar de esa idea de que hay, digamos, esos horrores legítimos. Hay horrores con la crudeza que nos los han contado seguramente Santiago y Federico, y probablemente se hayan abstenido de mostrar las imágenes más duras, que no me cabe la menor duda, por lo que conocemos de su trabajo, que las han visto con sus ojos y las han capturado con sus lentes. Y es que hay que pensar que eso es justamente lo que nos pone en el contexto de pensar otra manera de construir país, ¿cierto? Entonces, aquí no, yo pienso que no deberíamos dar siquiera cabida a la idea de que hay una legitimación de, digamos, de unas violencias de esta naturaleza bajo las sombras de las ideologías, en este caso, por ejemplo, de Estado. Creo que eso no debería caber ahora. Digamos, en la validación, en la profunda crítica sí, pero en la validación. Claro, y si digamos que un poco recogemos nuevamente la respuesta a la pregunta anterior, estaríamos en ese mismo sentido de por qué la trascendencia de que todos, independientemente de la profesión o de la formación siquiera, tengamos esa posibilidad de aprender desde la imagen también, ¿no? O desde diferentes miradas, valga la redundancia, el tema del conflicto para que no haya lugar a esa legitimación del horror que siempre va a traer la guerra. Gracias, profe. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Esta es dirigida a Santiago. Álvaro Hidárraga dice, me pregunto, desde el fotógrafo, ¿qué contraste produce fotografiar a las víctimas y a los victimarios? Wow. Pues, o sea, fotografiar a las víctimas siempre trae tristeza, dolor, y ojalá que siempre tengamos empatía con ellas, que siempre haya respeto por lo que han vivido, la capacidad de escucharlas. Creo que ese es un principio que no puede cortarse, por lo menos desde quienes fotografiamos a las víctimas. Y no podemos revictimizarlas, ni mucho menos, porque es caer nuevamente en ese dolor y en esa tristeza. Para mí en el proceso de hacer Colombia Tierra de Luz, mucho tuvo que ver con eso, con aprender a escuchar, con aprender a soltar, en el sentido que ellos y ellas tomaban decisiones sobre cómo se construían las imágenes, o cómo se iluminaban, o en qué lugar se hacían, o quiénes querían participar o hablar. Y eso pues es toda una lección para uno como fotógrafo que quiere hacer la foto perfecta, exacta, que uno quiere controlar la luz. Supuestamente es lo que hacemos los fotógrafos, controlar la luz y sombra para que quede bien. Pero el hecho de soltarse y desprenderse pues permite
Y fotografiar a los victimarios, pues cuando uno ha conocido a las víctimas, pues siempre hay mucho, pues como recelo, como dudas, pero al mismo tiempo hay mucha esperanza de que estas personas pues no solo reconozcan lo que hicieron, también que pidan perdón y ojalá que haya justicia y ojalá que pues, paguen por sus trampas y sus crímenes. Una de las acciones que más recuerdo y que más me conmovieron durante esta época de hacer Colombia Tierra de Luz fue en Necoclí, Antioquia, justamente en el tiempo en donde el presidente Santos, me acuerdo que fue a promulgar la ley de víctimas, la ley de tierras y reparación de víctimas, y allí llegaron muchas comunidades de Belén de Bajirá, que queda ahí en el límite con el Chocó, e hicimos un acto que para mí fue de los más emocionantes, todavía sigue siendo, en donde estaba una antorcha o una fuente lumínica, porque como les contaba al principio, Colombia Tierra de Luz, las fuentes lumínicas siempre cambiaban. En unos casos eran linternas, en otros velas, en otros antorchas, en otro celular, cintas LED, la misma luna. Y en este caso fue una antorcha. En el otro lado estaba la foto con la cámara en un trípode. Y en la tercera parte, como formando un triángulo, estaban estas víctimas que habían venido pues a marchar en esta marcha y vida que fue el acompañamiento a esta ley. Y entonces la idea era que ellos se quedaran lo más quieto posible, porque como era una larga obturación, por lo menos de 40 segundos, entre más quietos se quedaran, su identidad más definida quedaba. En el momento en que se movían o se reían, entonces claro, éramos todos alrededor, entonces todo el mundo trataba de molestar al otro para que le quedara lo más borrosa la foto, pero las fotos más nítidas, digamos, más estables, le hablaban a ese victimario, que era casi que la cámara la que lo miraba, como entre más quieto me quedo, más clara es mi identidad, aquí estoy, aquí me quedo, no quiero que me desplaces. Entonces era una manera de decirle desde la quietud, desde la posición en su lugar, de enfrentarlo simbólicamente. Y creo que eso también tiene, pues hace parte de la capacidad que tiene el arte y las acciones participativas, es de llegar de maneras diferentes a la mente de otras personas y a sus emociones. Muchas gracias, Santiago. Bueno, y tenemos tiempo para hacer una última pregunta. Esta última pregunta está más dirigida a Santiago. La hace Luis Carlos Cataño y él pregunta: ¿cuáles han sido las reacciones de las personas al mostrarles las fotografías? ¿Ha servido para elaborar duelos o, por el contrario, reexperimentar memorias traumáticas? Se puede, claro, lo que hablábamos al principio, que no se puede revictimizar a los demás, que debe haber un respeto y un compromiso por las acciones que uno tiene y el uso que le da a las imágenes. Y una parte de Colombia Tierra de Luz era que las fotos se les entregaban, inclusive yo me acuerdo que yo iba a las poblaciones, a los pueblos y buscaba marcos, y ahí mismo en los espacios donde imprimían fotos de los eventos sociales o bautizos o matrimonios, ahí mismo las imprimíamos y las entregábamos para que las tuvieran en su casa. ¿Qué pasaba al verse ellos ahí? Pues es que eran acciones que ellos habían ayudado a construir. O sea, ellos estaban partícipes en los portales de luz o estaban partícipes en las fotos hechas con las velas, entonces se reconocían ahí. Y eso lo que hace es activar la memoria de lo que ocurrió en ese momento.
no en el acto de tristeza inicial de la violencia, sino digo desde el acto de haber hecho ese taller de memoria, poesía y luz, porque como nos congregábamos alrededor del fuego, de la luz o de la conversación, pues era muy bonito porque generalmente en todas las familias pues siempre hay alguien que es el líder o la lideresa, o siempre es alguien que tiene la palabra, pero en este caso como era una mesa pues como redonda donde cada quien podía decir lo que pensaba, entonces yo creo que eso también activaba como unas experiencias de pronto no tan vividas por ellos en esos actos temporales. ¿Por qué? Porque todo se desmontaba y al otro día no existía, solo existía la foto para recordar eso que allí había ocurrido. Entonces, por ahí creo que sería la respuesta. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, con esta última pregunta vamos a dar el cierre a este espacio, a este conversatorio en esta mañana. No sin antes agradecerle, por supuesto, y una vez más, tanto a la profesora Valentina como a Santiago Escobar, y bueno, y desde luego a Federico, les damos mucho las gracias, les agradecemos por permitirnos conocer desde otra mirada este mismo tema que hemos venido reflexionando en los últimos 5 encuentros que hemos tenido, y que es la paz, y es el conflicto, y es el entender que y digamos que a manera de conclusión de este evento, de este ciclo de conversatorios, podemos decir, y es, sin duda, el conflicto armado hace parte de nuestra historia, pero esta historia es una colectiva que nos llama a todos y nos toca, quizás a unos más que a otros, como lo hemos mencionado mucho, pero al final todos estamos llamados a atender a ella. Por eso no deberíamos dar lugar a legitimar horrores, no deberíamos dar lugar a justificar lo que pareciera injustificable, y cuando hablo de lo injustificable es, como lo veíamos en un conversatorio anterior, sobrepasarse o pasar por encima de los derechos que tiene el otro. Algo como la invitación al final es reconocer este gran problema que tenemos como colombianos, que se llama el conflicto armado, ¿cierto? Y comenzar a comprenderlo desde otras narrativas. Eso es un poco lo que hemos hecho en este escenario. Y ustedes hoy sin duda han propiciado que esas otras formas de entenderlo y de comprenderlo pasen, porque es un poco acercarnos también a la cotidianidad de ese otro que en calidad de víctima o de victimario nos está mostrando algo, ¿sí? O bueno, claro, desde el lente de un fotógrafo nos está mostrando algo, desde el lente de quien quiere retratarlo, ¿no? Porque como también le decía la profe Valentina, quizás no es más importante la palabra escrita que la imagen, y no son la imagen y la palabra escrita las únicas formas de comunicar. Entonces, bueno, con esto quisiera cerrar esta sesión de hoy. Y bueno, por supuesto también agradecerle a todos nuestros espectadores, a los que nos acompañaron tanto hoy como en todos los 5 sesiones de este ciclo de conversatorios. Muchísimas gracias y esperamos en una próxima ocasión, en un próximo escenario de estos, seguir intencionando reflexiones sobre esto que nos pasa y que nos toca más de lo que creemos, más cerca o más lejos, pero nos toca a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas Andrea. gracias. Muy contento de haber estado aquí compartiendo con ustedes. Siempre bienvenido, esta es tu casa. Así Eres es. un digno hijo de esta familia de la Universidad Nacional, sabes que te queremos mucho. Muchas gracias a ustedes por la labor, por la invitación, y que sea una conversación abierta como se merece esta colectiva.